Hola, yo soy Ananda Y yo soy Maya. y juntas somos Anima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Y para ese camino, donde sabemos que es tan rico recibir guía y ayuda, ya le hemos mencionado también varias veces, queremos presentarles con mucha alegría hoy día a una persona que ha sido también de uno de los pilares más básicos en mi camino de sanación de ahora último. Agradezco mucho, esta persona llegó a través de Edward, del doctor Edward Plazas, que también ya lo conocen, a nuestras vidas, justamente porque comparten la filosofía de la antroposofía, cada uno de lo que se dedica, y bueno, ha cumplido un rol muy importante en nuestras vidas en general, y ayuda con tanto amor, con tanta paciencia, con tanto cobijo, con tantas ganas de realmente estar al servicio, que no podía no ser parte de Soula. ¿No? Totalmente. Destaco yo su contención, su calidad humana, su calidad como profesional, su calidad de escucha, que se encuentra muy poca esa presencia femenina, empática, materna, que contiene toda la situación, y una excelente profesional en cuanto a su especialidad. Y qué loco, porque a pesar de estar a distancia, ¿no? Es nuevamente esas personas maravillosas que no conocemos en forma física, solo nos hemos visto a través de pantallas, pero eso es más que suficiente para realmente sentir en lo más profundo esa calidad humana y sobre todo su profesionalismo. Es increíble cómo acompaña a las personas, cómo nos ha acompañado a nosotras. Entonces es un honor poder presentárselas, que escuchen y vean si resuena con ustedes, si es que están ustedes o hay alguien en su entorno que está buscando otro tipo de acompañamiento. Si les resuena, felices de que ella pueda ser esa guía, ese sostén en ese camino, porque ella es psicóloga, tiene más de 10 años de experiencia, se estudió psicología, pero como muchos psicólogos ven, falta algo en solo la parte física y mental. Entonces, la, la psicoterapia antroposófica, al menos para mí, tiene todo el sentido del mundo. Queremos que Janet misma, Janet Marulanda, nos cuente cuál es esa diferencia, nos explique por qué es todo más abarcativo y por qué se siente tan bien poder incluirlo todo, así como en la medicina antroposófica, que ya le hemos estado viendo también. Les voy a volver a dejar el episodio para que lo revisen con Edward aquí abajo, y que nos acompañen en esta exploración de quién es Janet. Ella nos acompaña desde Colombia, y cómo nos ha ayudado a nosotras, y cómo puede también, quizás, ojalá, ayudarte a ti. Así que quédense con nosotras, ¿eh? Keep your spirit up. Ya, y ahora el fin. Yeah. Bien, nos despedimos con todo el cariño de Janet. Ya nos dio su tip, ya nos dijo qué cosa recomendaría a ella, si es que habría una sola cosa que podría dejarles a ustedes como mensaje. Así que no podría ser más de acuerdo. Y bueno, empezar por ella, por ejemplo, es una gran idea. Así que esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan podido entender más también por qué nuestra afinidad con esta persona maravillosa. Y cualquier duda, escríbanos, ya sea acá al Instagram, de frente a las redes sociales, o por la página web, y para poder ayudarles, para poder quizás coordinar esa cita virtual, que ahora hemos visto que se puede y no hay problema, y para cualquier duda acá estamos. ¿No? Nos despedimos con todo nuestro cariño, a ver cómo esto se sigue desarrollando con todos los cambios que están habiendo en nuestras vidas, pero acá estamos de todas maneras para acompañar. And always, keep your spirit up. Bien, entonces, como expuestos un segundo con la emoción que tenemos, Janet, bienvenida, gracias por estar acá y por tener el tiempo desde bueno, el mismo continente, pero desde otro país, de conectarte con nosotras. Es un honor tenerte acá realmente. Gracias, para mí también. Me emociona bastante poder compartir con ustedes en otro espacio diferente. ¿No es cierto? Distinto. Ahora, porque comenzamos a hablar y es como que
salen temas y nos provoca compartir más con Janet, porque claro, lo compartimos absolutamente todo, entonces es muy gracioso. Hay que medirse y hay que aceptar que es la intención del encuentro del día de hoy. Compartir con más personas, no más allá Exacto. del tiempo y del espacio, los tesoros que hemos descubierto contigo, contigo como persona, tus conocimientos, tus enseñanzas, a ver cómo los podemos compartir con tantísimas personas. Exacto. Gracias por la invitación. Sí, no, ya hace tiempo estamos hablando, tú eres testigo de lograr esto, de hacerlo, porque una vez más es algo que quizás no se conoce tanto y es este tesoro, como dices tú, que queremos agarrar y compartir con el mundo. Entonces, por ahí yo quisiera, primero, estoy pensando en qué orden hacerlo, porque probablemente comenzaría diferente, pero creo que primero es importante, nos gustaría saber, así de tu boca, la diferencia bastante concreta que existe entre la psicología tradicional que conocemos y la psicoterapia antroposófica. Porque, no sé qué habrás escuchado tú o cómo lo habrás visto tú, pero acá felizmente ya hay bastantes, o más que nada en Estados Unidos, bastantes personas psicólogos que están aceptando que hay algo que falta en la terapia psicológica tradicional, hay como que un huequito que no se cubre, huequito, para decirlo de alguna manera, y que nosotros sabemos, porque lo hemos vivido, sabemos que cubre la parte de psicoterapia antroposófica, pero quisiéramos escucharlo de tus palabras. ¿Cuál es esa, antes de que nos cuentes cómo llegas a donde estás, sí me gustaría saber cuál es la diferencia, si es que ahora las personas ven psicoterapeuta antroposófica y Janet Marulanda? Bueno, pues inevitablemente cuando estabas haciendo este comentario me fui a la universidad, porque yo siento que todo partió desde ahí, entonces de alguna manera voy a empezar a traer un poco de cómo fue el camino, inevitablemente, porque precisamente era por esa falta que yo sentía cuando estaba incluso en la universidad. Cuando estaba estudiando la carrera de psicología, yo sabía que estaba en lo que realmente quería, estaba clara en que necesitaba en ese momento de mi vida algo que me ayudara a potencializarme más como psicóloga y que yo sentía que dentro de la cátedra, ¿cierto? Dentro de las clases, no lo veía. Yo decía, acá falta algo, pero ni siquiera yo misma podía comprender muy bien qué era todavía, ¿sí? Entonces, estando ahí, yo empecé a hacer, digamos, como uno hace más empatía con ciertos profesores que con otros, y yo decía, yo entré a esta universidad, ¿sí? Me siento muy feliz de la universidad de la cual egresé, con los profesores que pude estar, pero yo sentía que había algo más por lo cual yo había llegado ahí, ¿sí? Y que no lo estaba como pudiendo del todo encontrar. Entonces yo decía, ¿será cuando me gradúe? ¿Será en una especialización? ¿Será en otros libros? Sin embargo, había una profesora que era muy cercana a mí, que de alguna manera me empezó a hablar como de un ámbito más acerca del alma. Y yo sentía que ella hablaba de tal manera que otros profesores no lo hacían, pero que esa forma era más cercana a mí, pero que también me daba cuenta que esa forma no era la más cercana para mis compañeros. Entonces, también yo decía, bueno, debe ser difícil para los profesores también saber qué terminología utilizar, con qué información llegar y que pueda ser como asequible y llegar realmente a tantas personas, a tantos estudiantes. Entonces, digamos que ahí yo me gradué, bueno, ni siquiera me había graduado cuando conocí a través del colegio de mis hijos, porque mis hijos han estudiado en un colegio de pedagogía Waldorf, que siento que también ha sido un regalo del universo muy grande que hayan podido llegar a esa pedagogía. Y un día, cuando ellos estando ahí, yo sentía algo muy especial en ese colegio. Yo hubiera querido incluso haber estudiado en un colegio así. Y un día me llegó una invitación que llegaba de Argentina una psicóloga, psicoterapeuta antroposófica, a dictar un seminario
Entonces, cuando yo vi esa información y esa invitación, yo dije, no puedo creer que hay algo por acá, que hay un caminito para mí como psicóloga dentro de todo lo que significa la antroposofía, ¿cierto? Entonces, porque claro, la antroposofía es como esa sombrilla grande de la cual entonces ya empieza a surgir la pedagogía Waldorf, la medicina antroposófica, la euritmia, la arteterapia y muchas otras, digamos, como corrientes. Y también me di cuenta que estaba la psicoterapia antroposófica, entonces fue una gran alegría para mí saber que había también un camino, porque ya estaba como vinculándome mucho con el tema de la pedagogía y de la antroposofía como tal. Entonces, bueno, ahí fue donde me acerqué a través de ese seminario al cual asistí, y uno siente cuando llega al lugar que es, si uno tiene la certeza, y yo ese día dije, lo que yo estaba buscando está acá. Ese pedacito que me hacía falta en la universidad está acá, lo encuentro acá. Entonces ahí empecé como todo un camino, y lo más increíble es que incluso no lograba comprender qué era, ¿sí? Porque es, digamos, una información tan amplia y un poco ajena a lo que en ese momento pues yo podía tener como conocimientos. Yo decía, no entiendo qué es esto, pero yo siento que acá hay un camino para mí. Entonces yo creo que también me dejé llevar como de la parte intuitiva. Incluso estuve en un momento donde yo me acerqué donde la profesora que les contaba hace un rato, que era como más cercana a mí. Yo me acerqué donde ella porque yo decía, pero ¿por qué yo quiero esto? Si nadie lo conoce, por lo menos acá en Colombia, ¿cierto? Yo decía, ¿por qué quiero esto? Si es más fácil decir que eres psicóloga cognitiva, psicóloga conductual, psicoanalista, psicóloga humanista, psicóloga dinámica relacional, o sea, ¿por qué si es más fácil decir eso y las personas van a poder verlo con más tranquilidad, ¿sí? Porque yo quiero esto otro que yo decía, el día que yo diga psicóloga, psicoterapeuta antroposófica, todo el mundo va a decir, ¿qué es eso? Claro. Entonces yo misma me preguntaba por qué de alguna manera sentía esa fuerza en mi corazón de tomar ese camino, y en esa conversación con esa profesora, pues ella me guió y logró dejarme también tranquila, y me dijo, pues alguien en algún momento en Brasil, en Argentina, en Chile, en Europa, en todos los países donde hay psicoterapia antroposófica, alguien tuvo que ser el primero. Wow. Entonces, no tengas miedo, y si tú sientes que es ahí donde está lo que tú quieres y eso que sentías que te faltaba, pues entonces hazlo. Y bueno, ahí ya empecé entonces a tomar la formación. Estuve en Chile y en Argentina formándome como psicoterapeuta antroposófica. Y lo que fui entendiendo cada vez más es que es una ampliación, es poder ver al ser humano de una manera mucho más amplia, es poder integrar cuerpo, alma y espíritu, es poder, yo diría que esto fue como lo que a mí más me atrapó, cuando yo me daba cuenta que era muy importante que el psicoterapeuta antroposófico pudiera ser coherente y él ser el primero en seguir un camino de desarrollo interior, ¿cierto? Cuando me daba cuenta que primero era en mí, ¿sí? Que todo primero obviamente debía vivirlo yo. Entonces, eso me fue generando mucha más confianza en que estaba pues en este camino indicado. Entonces empecé a poder ver como ese ser humano de esa manera trimembrada y cuatrimembrada, como lo llamamos acá, y era poder ver cuerpo, alma y espíritu, poder ver no solo un cuerpo físico, sino también un cuerpo vital, un cuerpo anímico y una organización del yo, ¿cierto? Entonces, cómo todo esto se debía ir integrando y cómo nada estaba desconectado ni en el ser humano ni en el universo, y cómo era necesario que para mí fuera importante cómo se alimentaba el paciente, cómo es el sueño del paciente,
así mismo como para el médico antroposófico era tan importante cómo está su alma, cómo está su espíritu, ¿cierto? Entonces yo me di cuenta que yo no solamente estaba en la parte anímica, espiritual, acompañando a los pacientes, sino que también debía tener esa otra mirada más ampliada, que aunque no me, o sea, no es de mi competencia, sí es importante trabajar en equipo con estos otros profesionales para poder entonces brindarle al ser humano salud, pero considerando como todos sus cuerpos. Entonces, digamos que eso fue lo que yo empecé a notar que era más era diferente. No sé si ahí voy respondiendo como a la pregunta. Primero, el tema del camino interior, cómo veía que era de gran importancia, de suma importancia acá. Y segundo, cómo podía ampliar esa imagen del ser humano, tener siempre en cuenta la parte espiritual. Y lo tercero era aprender a trabajar en comunidad en beneficio del paciente. Así es. Bien, un camino de coherencia, ¿no?, hacia la unidad que estás describiendo ahí, que todo autodescubrimiento o autoconocimiento tiene, pero en esto está, en el camino antroposófico hay mucha estructura, ¿no? Rudolf Steiner brinda esta estructura. ¿Querías contar algo? Sí, pero quiero que te quedes, si tienes una idea, que la desarrolles. Tú entonces venías ya aplicando la psicología tradicional y después comienzas a aplicar, después de la certificación comienzas a aplicar esta mirada más amplia y o sea, de lo que te escucho ahora siento que se te hace 1000 veces más fácil llevar un camino, un acompañamiento con esa mirada, porque, o sea, al principio me imagino, o sea, me puedo identificar muy bien contigo diciendo, ay, pero ¿por qué no quiero algo tradicional? ¿Y por qué no me como que contento con esto? Y por qué siempre que lo complejo, pero lo que tiene sentido, ¿no? Es una conexión tan hermosa y particular, pero es compleja de explicar al resto. Pero no se te hizo más fácil en la práctica porque tenías tantas más herramientas, o sea, debe ser una delicia poder aplicarlo con tus pacientes. Bueno, pues mira, yo siento que fui muy afortunada, bueno, porque cuando yo estaba apenas terminando la carrera, fue que yo conocí de la psicoterapia antroposófica. ¿Ya? Entonces, casi que yo me centré y puse mi mirada, ¿sí? Más como en el estudio de la psicoterapia antroposófica, sin, obviamente sin desconocer todo lo que la universidad también me aportaba, y esa pues es la base, por supuesto, esa es la base teórica, pero yo podría decir que desde mi práctica clínica yo ya empecé justamente a tener todo lo que significaba la antroposofía y la psicoterapia antroposófica, y fui muy afortunada porque esta psicóloga de la cual les estoy hablando, que fue en un momento mi maestra en el camino, ella me invitaba a que, además de enseñarme, también me invitaba a que pudiera estar dentro de las consultas, dentro de las sesiones, y pues era una persona bastante experimentada. Era una psicóloga que ya tenía más de 20 años de psicoterapeuta antroposófica, y yo apenas estaba iniciando. Entonces, sí, para mí era muy satisfactorio ver cómo ella podía acercarse a sus pacientes, acompañar a sus pacientes. Incluso empezaba a ver cómo algunas cosas que yo veía en la universidad, acá yo sentía mucha más cercanía con el paciente. Entonces, a veces ella, como parte de la sesión, podía salir a un centro comercial con el paciente, porque era necesario, ¿cierto? Porque si estábamos hablando de una fobia social, por decir algo, entonces digamos que ella tomaba como parte de la consulta un paseo en un centro comercial y acompañar ahí al paciente en esto. Y yo decía, qué interesante, o sea, yo veía mucha más cercanía al paciente, no un paciente tan distante como a veces en la universidad yo sentía que tenía que ser. ¿Sí? Entonces, sí, ahí también empecé a sentirme como más atrapada todavía, porque
para mí estaba bien esa cercanía. Te resonaba que eso tenía sentido. Sí creo que acá también, me imagino que en Colombia es parecido, acá en el Perú es mucho eso, no es, bueno, no, es más, quizás en Europa hasta más, hay una distancia, como tú dices, porque sí, tiene que haber un código de privacidad, tiene que haber un código estamos hablando de temas súper delicados, pero te estás abriendo completamente hacia este terapeuta y no puede ser alguien desconocido, o sea, en mi caso tampoco tiene sentido, entonces es rico como hay algunas reglas que hemos puesto, que hemos pensado, no es que se rompan, pero se adaptan al beneficio del paciente y lo hace todo mucho más agradable, como lo que veníamos hablando hace un rato en el backstage, de poder ver a diferentes miembros de una familia o una pareja por separado, sin ese código no, porque es tu mamá o porque es tu no sé qué, no los voy a ver, sino alimentar ese proceso que estés haciendo con las diferentes miradas, inclusiva, muy inclusivamente, y poder justamente llegar quizás más a profundidad justamente por ver el mundo de esta persona más a fondo, ¿no? Que es lo que hablábamos, que justamente te conocemos en ese espacio de haber comenzado una terapia yo, haber sido con mi mamá, ahora estás con mi abuela, has visto a mi esposo, entonces es como que todos se benefician de esa libertad de saber que tenemos que tener la mirada más abierta y poder incluir todo el universo de la persona. Entonces, me parece y que increíble. se haga, como hablábamos también, que se haga más natural, que esa humanidad, ese aspecto humano y el aspecto espiritual tienen que ser incluidos en todo profesional también, para que ese aspecto no quede fuera o separado de un proceso cualquiera que uno abarque, no sea un proceso intenso por una emergencia o un proceso de autoconocimiento. Fueron esos dos aspectos en ti, ¿no? El alto grado de humanidad, la calidad de la escucha y también los elementos de conocimiento integrados en coherencia con esa humanidad que también hacen con una persona que ya tiene también experiencia en este campo, que uno se abra más, porque son elementos que siempre llevan el sello personal de la persona, valga la redundancia, y cómo asimiló tantas enseñanzas y conocimientos. Mencionas tu mentora, tuviste tu mentora como ejemplo, como inspiración, eso también, tener esa humildad de participar con otra persona y aprender a través de la práctica. Eso es lo que yo llamo los walking sessions que tú mencionas, cuando uno sale con el cliente o con el paciente a vivenciar, experimentar algo que necesita. En tu experiencia, Janet, ¿qué es lo que hasta hoy te mueve aún más de tu mantenerte firme y dedicada en este servicio que tú das para los demás? ¿Qué es lo que te motiva todos los días de seguir en este camino de la atención con la antroposofía apoyándote? Bueno, qué pregunta tan profunda. Yo creo, incluso retomando un poco de lo que acabas de decir, Maya, así como en la pedagogía Waldorf es tomado cada niño como una individualidad, ¿sí? Y no simplemente generalizando en un salón de clases a que todos deben aprender esto al mismo tiempo o todos deben ir en el mismo ritmo con estas tareas, con estos compromisos, sino que se tiene la capacidad de escuchar, percibir, observar ese niño que puede ser tan diferente al otro que está ahí mismo a su lado, y cómo se respeta esa individualidad, porque es que ese niño tiene una biografía diferente a este otro, ¿sí? Porque este niño ha tenido unas vivencias diferentes. Ese respeto por la dignidad del ser humano, por la individualidad del ser humano, por la libertad del ser humano, que es también lo que yo veo que puede ser aplicado también en la psicoterapia antroposófica. Entonces, claro, yo comienzo la atención con Ananda, pero a medida que vamos trabajando nos damos cuenta que puede ser importante invitar a su mamá, ¿sí?, a algunas sesiones para poder hacer entonces un trabajo familiar,
¿sí? Y cómo incluso podemos más adelante trabajar entonces con la abuela y cómo esto también nos va aportando a nivel transgeneracional en ese linaje femenino, todo lo que realmente vaya en beneficio a la sanación de Ananda, que fue esta persona, por ejemplo, con la que se inició. ¿Sí? Y si en algún momento entonces es importante invitar a su esposo, entonces también se puede hacer eso. Es como ir mirando de forma individual, así como se mira a este niño en las escuelas Waldorf, también así yo siento que lo debo hacer con mis pacientes. Con cada uno puede ser totalmente diferente, ¿sí? Dependiendo de la necesidad, pero siempre pensando es en la sanación de ese ser humano, cómo lo acompaño, cómo puedo estar ahí para él, cómo lo puedo ayudar. Y pues yo creo que, Maya, el dolor humano, ¿sí? Es lo que todos los días me hace levantar a estar ahí para otro, porque ya es suficiente con el dolor tan profundo que tantos seres humanos pueden tener por diferentes razones. Qué bueno que por lo menos no se sientan solos en ese dolor, que por lo menos sientan que hay alguien ahí, ¿sí? Que hay alguien ahí que los puede acompañar, que puede simplemente estar en eso que están pasando, en ese momento tan difícil que están pasando, y pues si uno tiene herramientas para poderlo guiar, ¿por qué no hacerlo entonces? Tal cual. Eso es exactamente, cuando pienso en ti o cuento de ti, es exactamente eso lo que me inspira, ¿no? Es como que qué rico tener todas las herramientas que tiene Janet, más su propio camino, más su propia, todo desarrollado dentro de ella para ayudar a las personas. Y como que, wow, yo también quiero. Claro, ¿no? Y el compromiso del servicio que tú resaltas, ¿no? El compromiso del servicio, y que mencionas algo como el dolor como impulso, me parece más interesante aún, porque uno diría, no, ay, la satisfacción de la felicidad que me genera como impulso, ¿no? También, pero comenzar con eso, ¿no? De tomar en cuenta y respetar ese dolor que se te muestra, que se te desnuda ante ti y te dice, aquí estoy y qué podemos hacer con esto, ¿no? Interesantísimo y muy conmovedor también, ¿no? Porque no todas las personas que se dedican a esto tienen esa sensibilidad, por eso que también lo rescato. Sí, 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 no, Perdón. que no, y no es tan, o sea, no tengo tanto conocimiento ni tantas herramientas, pero siempre estoy en busca de ellos. Entonces yo creo que lo importante también, Ananda, es que el paciente le permita a uno el tiempo. Sí, porque muchas veces llega un paciente donde en mí la primera sesión yo te puedo escuchar, te puedo recibir, te puedo acompañar, pero en ese momento incluso puedo decir, no sé qué decir, porque hay situaciones tan complejas, no sé qué hacer en este caso. Pero si el paciente te permite también que tú lo puedas respirar, porque también hay historias que te impactan muy tanto, ¿cierto? Que uno también necesita respirarlo, uno también necesita esa pausa, uno también necesita estar en esa conexión con ese mundo espiritual que de alguna manera venga entonces y le sople. Pero si tú no estás en esa conexión, entonces quizás hay momentos en los que no es suficiente el conocimiento que tú tenías de un libro, ni lo que viste en la universidad. No, es algo más que uno dice, ¿qué fue? Y eso es lo que puedo resaltar de ti también, ¿no? O sea, esa conexión espiritual personal que tienes, que en diferentes momentos, por ejemplo, en nuestro progreso, yo te podía escribir y decir también, Janet, necesito algo para mi cliente, o necesito algo para una meditación o algo, y tú, tan ocupada que estás, siempre encontrar ese tiempo de mandar un verso de Rudolf Steiner, o mandar una inspiración de Hermann Hesse, o lo que fuera,
eso es la conexión y la calidad del servicio espiritual que tú tienes dentro de la corriente antroposófica, que he conocido muchísimas personas también en Alemania que no se siente eso, que quiero resaltarlo porque no para juzgar ni nada, sino para ver la diferencia entre una conexión viva en todo aspecto y una conexión más intelectual, que quizás puede tener más conocimiento, pero que no trasciende al mismo ser que está buscando algo más, ese más que a veces decimos que no entiendo qué cosa es, como cuando dijiste, ni siquiera entendí por qué busqué este camino, porque es trascendental y quizás no cabe tanto en las palabras limitadas, más sí en un sentir, en una transmisión. Sí, 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 así es. Entonces yo creo que también depende mucho de los pacientes, los pacientes que se quedan, los pacientes que se comprometen, los pacientes que realmente están dispuestos a seguir ese camino, que no va a ser fácil, que en muchos momentos entras primero en esa oscuridad para poder entonces así transitar hacia la luz, ¿cierto? Poder pasar a ese umbral y que muchas veces mejor se pueden retirar del proceso. Entonces yo creo que el paciente también te lo permite, el paciente también se vuelve inspiración para ti. Cuando tú ves que el paciente quiere, tú te sientes más comprometido todavía de que él quiere, él está dispuesto a esa sanación. Entonces, bueno, yo también, ¿cómo me puedo disponer ahí a acompañarlo? Entonces, en el caso, Ananda es un lindo ejemplo de compromiso, ¿sí? Entonces, a pesar de que pudieras tener otras herramientas, conocimiento, tantas personas a tu alrededor que pudieran apoyarte, ¿cómo decidiste comprometerte en este camino y estar ahí haciendo las tareas, haciendo lo que correspondía, pudiendo abrir tu corazón de la manera que lo haces? Y como también en algún momento cuando tuvimos que llamar a Maya, Maya estuvo ahí y pudimos entonces hacer lo que fuera correspondiente juntas, ¿sí? Entonces es esa disposición lo que permite, porque yo siento que definitivamente no es una sola cosa en un proceso de sanación, ¿sí? Sino que es la suma de todo lo que va contando, pero se empieza a generar un movimiento bien fuerte, un movimiento energético, un movimiento sanador bien fuerte, donde todos estamos colocando un poquito, todos un poquito. Sí, y todo lo que sucede, ¿no? Es increíble porque sí, el proceso ha sido fuerte, es increíble lo que hemos pasado juntas nosotras, lo que has sido testigo a distancia, tú también, Janet, si me puedo pensar ahora el año pasado, en donde estamos paradas hoy día esperando un bebé con el mate, o sea, todo lo que ha sucedido alrededor. Qué gratificante ver los resultados, ¿no? Qué rico saber como que, wow, mira dónde estuvimos y dónde estamos ahora y eso también debe motivar a cada uno en su aporte. Sí, totalmente. Y ese enfoque de que en la misma familia está también la medicina. Exacto. Ese enfoque de que mi camino individual, en este caso el camino de Ananda, no es solamente en ella, sino volver a descubrir esa medicina que trae la tribu, así uno no la vea, inmediatamente con la ayuda antroposófica, poder descubrir eso con ese enfoque. Eso ha sido también una de las cosas más relevantes y, como tú dices, en el ritmo de cada uno, poder invitarnos a esta danza finalmente y encontrar una melodía para todos, ¿no? Ha sido y sigue siendo, porque sigue siendo ahora con esta nueva bebé también es otro ritmo y cambiarán los ritmos, ¿no? Y ya habremos creado este espacio contigo y con todos los que participan. Ya, eso es muy, muy relevante y muy importante, ¿no? Sí, y es loco, o sea, concentrarnos de nuevo también en eso, lo que tú has creado y has hecho, aparte de tener que adaptarse como terapeuta a las diferentes personas, ritmos, etcétera, tú también has ido más allá, ¿no? Has trabajado mucho con empresas también, en dinámicas grupales, ¿no es cierto? ¿Es definitivamente por la antroposofía o también son otras herramientas que has ido
adquiriendo en tu camino? Cuéntanos un poco. Bueno, he sido invitada a trabajar con algunas empresas y ha sido muy particular, o por lo menos acá en Colombia, cómo hay que ir con tanto cuidado a este público a nivel empresarial, ¿cierto? Cómo hay que saber con qué terminología llegar, ¿sí? Porque digamos que es un público que muchas veces es más ajeno hacia temas espirituales, ¿sí? Entonces, cómo poder estar ahí, acompañar, abordar, ¿sí? Me gusta mucho el trabajo grupal, solo que realmente mi práctica diaria es totalmente clínica. Todo el tiempo estoy haciendo psicología, psicoterapia, todo el tiempo. Y con cada paciente voy tomando las herramientas que yo siento que pueden ser convenientes. Y entonces cuando voy a un grupo, pues entonces es mirar cómo lo puedo expandir ya a lo grupal. Y hay algo lindo cuando uno trabaja en grupo, es que casi que la dinámica uno la inicia, pero son los mismos participantes los que la terminan desarrollando, porque empiezan a surgir muchas sorpresas en el trabajo grupal, en el reconocimiento con el otro. Entonces ahí ya está uno es para poder terminar de movilizar ciertas cosas, de mediar ciertas cosas, dejando las preguntas, digamos, como adecuadas a lo que se está viviendo ahí, teniendo también mucho cuidado y con mucha responsabilidad hacia aquello que se pueda dejar abierto en un trabajo grupal, porque no estamos en el uno a uno, y pues puede que haya alguien por allá muy calladito, pero que se esté abriendo una herida, ¿sí? Y entonces, ¿cómo también ser responsables con eso? Entonces, bueno, hacerlo, sí lo he hecho, tratando de hacerlo con mucho cuidado, pero realmente en el día a día estoy es como en la práctica clínica. Me has recordado al primer comentario que me dijo Eduard. Como dijimos, Eduard nos hizo llegar esta conexión hermosa y me decía, es increíble, sí, porque en la sesión en realidad todo bien, pero de ahí te das cuenta de lo que viene realmente removido en tu alma. Y agárrate. Y yo me reía porque era como que si a Eduard lo revuelve de esa manera, Dios mío, que nos va a pasar a todos. Entonces justo lo que dices, la gente subestima lo que se puede estar movilizando adentro nuestro por por alguna palabra, alguna dinámica, algún reflejo, proyección de otra persona y como muchas veces no le hacemos caso y es importante realmente poder, ahí de nuevo autoconocimiento, poder mirar hacia adentro y decir qué está pasando conmigo, qué cosa es lo que se ha tocado, qué fibras ha tocado y poder acudir justamente al profesional que nos pueda ayudar en ese camino de la mano. Y aparte, te has entrenado, te has certificado, sigues desarrollándote como ortoterapeuta, tienes también el tema de la terapia de trauma, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero tú sí lo mencionas. Son como que técnicas que has ido agarrando simplemente para sumar tu práctica y poder adaptarte mejor a cada personalidad y a cada situación. Sí, no, quiero llegar a temperamento. Como acá. Bueno, realmente apenas comencé mi formación en arteterapia antroposófica, ¿sí? Queriendo precisamente primero hacerlo como camino, como mi propio camino. Entonces ahora estoy, digamos, como vivenciándolo en mí, disfrutándolo conmigo. Todavía es una práctica que no hago usualmente con los pacientes. Estoy primero conmigo, vivenciándolo para luego poder entonces también, digamos, implementar en la consulta. Bueno, pero estoy ahí bien contenta con esta formación que estoy haciendo y estoy también haciendo los entrenamientos de la terapia MDR, ¿sí? Ya he hecho una parte, MDR se llama, ya he hecho una parte, quiero hacer, digamos, quiero continuar también ahí. Y lo hice principalmente porque a veces siento que llegan pacientes con
traumas bastante difíciles de infancia, con múltiples traumas en su primero, en su segundo septenio. Y yo me daba cuenta como de alguna manera ese trauma quedaba como encapsulado en ese cerebro, o más que en ese cerebro, como quedaba encapsulado en esa memoria corporal, ¿sí? Y entonces buscando siempre cómo le puedo ayudar, ¿sí?, a remover eso que ya se le pusieron tantas capitas, tantas y tantas y tantas capitas, tantos años que ya esta persona ha transitado, cómo ha guardado eso ahí, cómo ha aprendido a tener mecanismos de defensa ante ese trauma y cómo entonces ayudarlos a llegar allá, a ese lugarcito. Entonces, por eso también me decidí pues buscar también como el conocimiento de la terapia EMDR, y también siento que ha sido o sea, muy, muy beneficioso para muchos pacientes con los que ya he ido teniendo aplicación de ella. Claro que sí. Interesante, ¿no? Qué bonito, qué lindo. Eso que tú estás compartiendo con nosotros, que cubre toda tu vida, llena toda tu vida, tú lo logras también compartir con la comunidad que has formado, entre los profesionales mismos también se reúnen. Bueno, yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones. También es como esa motivación diaria, es saber que yo no estoy sola trabajando como psicóloga con un paciente. De hecho, por ejemplo, cuando estábamos en la atención con Ananda inicialmente, y era necesario yo estar en comunicación, por ejemplo, con Edward, y con los medicamentos que fueran necesarios también, que Ananda pudiera tomar en su momento, eso es clave, o sea, es bien, bien importante. Entonces, acá nosotros hemos desarrollado una comunidad donde trabajamos con medicina antroposófica, euritmia, arte terapia, psicoterapia, y en este momento incluso ya se está dando la formación en masaje rítmico, en musicoterapia, y para mí es maravilloso, pues realmente yo amo todas las terapias y siento que para un paciente, siempre hay pacientes que yo digo, bueno, acá, con este paciente, después de realmente como de poder sentirlo, de poder ponerme como en ese lugar de ese paciente y revisar qué es eso que puede necesitar, entonces ahí uno puede decir, creo que debemos empezar con arteterapia, con medicina y psicoterapia. O hay un paciente que hace poco, por ejemplo, le dije, antes de que empecemos el proceso de psicoterapia, vas a ir 3 veces a una terapia en la naturaleza. Yeah. Es necesario que vayas, estés esas 3 veces, esos 3 sábados en la naturaleza, luego sí comenzamos nosotros. Pero todo esto tiene un sentido, ¿cierto? Todo es porque tiene un sentido. A veces yo puedo trabajar simplemente con la arte terapeuta, ¿sí? Yo hago la parte de psicoterapia, la otra persona hace la terapia. Hemos tenido pacientes donde lo hemos atendido hasta 5 terapeutas al mismo tiempo. Pero les estoy hablando de pacientes con múltiples traumas de infancia. Entonces ha sido un paciente atendido por psiquiatría, medicina antroposófica, arte terapia, euritmia y psicoterapia. Nosotros siempre reuniéndonos, ¿sí?, poniendo a ese paciente en el centro de la comunidad, ¿sí?, y pudiendo mirar cada una de las terapias, cómo está aportando, pero todos hacia a una misma dirección, con un mismo fin, ¿sí? Pero no con todos los pacientes tiene que ser así, ¿cierto? Pero sí tengo experiencia donde hemos estado 5 profesionales dando ese cobijo, envolviendo a ese paciente. ¿Por qué? Porque es necesario para la fuerza, como esa red terapéutica, donde incluimos también muchas veces la familia. A veces las personas no tienen una familia como red terapéutica, entonces somos nosotros mismos quienes hacemos todo el soporte, no solo profesional, sino también como que lo envolvemos como si fuéramos nosotros también parte de su familia. Y yo siento que esa red
ese tejido humano de profesionales que están dando lo mejor de sí por la sanación de ese paciente. Eso hace que el paciente vaya encontrando un piso donde pararse, que poco a poco vaya teniendo la fuerza para irse levantando. Poco a poco. Tal cual, me encanta. Me encanta que esté funcionando, que lo estén vivenciando hace tanto tiempo también, porque es obviamente también la idea de Soul Up y de poder todos tener esa continua comunicación y lo que dices, ¿no? Todos estamos mirando su fin. Está el paciente en el medio, todo el mundo puede dar su imagen, lo que necesite y colaborar, porque a mí me pasa, ¿no? O sea, yo comencé esto justamente porque yo quisiera también hacerlo todo y poder darle todo, pero claramente uno no lo va a poder hacer, entonces cada uno se queda con su especialidad y da lo mejor que tiene que dar y así se alimenta a todo nivel. Así, ¿no? Sí, y es muy importante, Ananda, uno como profesional ser responsable en eso. O sea, hay pacientes que llegan que yo tengo que decir, sola no. O sea, no, no es posible. Y tengo que decirle eso al paciente, porque el paciente muchas veces, de pronto con la empatía que siente contigo, o porque alguien te recomendó muy bien, entonces solo quiere contigo, ¿cierto? Claro. Solo quiere contigo. O por un tema económico también, entonces solo quiere contigo. Y hay pacientes a los que le he tenido que decir, no puedo hacerlo, no sería responsable de mi parte, en el caso tuyo, trabajar sin un psiquiatra o trabajar sin medicina y sin medicamentos, no lo puedo hacer. Entonces realmente por eso es tan importante esa primer sesión y poder entonces revisar cuál debe ser ese camino y esa propuesta terapéutica, ese plan de tratamiento a seguir con ese paciente. Y con cada uno es diferente. Exacto, me imagino, exactamente. Sí, pues, y de ahí lo divertido también es que tienes una sesión, ven un fin, pero normalmente una persona viene con un problema y de ahí se abren 1000 otras puertas en el camino y terminas trabajando 1000 otras cosas. Entonces es rico saber que tienes tú como terapeuta un team de soporte también ahí para ti. Sí, 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 es cierto, porque también les digo a veces, vamos a iniciar así, pero en el camino pueden haber cambios. ¿Claro? Bueno, qué rico universo, ¿no? También ahora con toda esta nueva realidad que has tenido, como tantos de nosotros, también acostumbrarse, como ¿no? Todos, a hacerlo online. Eso, ¿de qué manera lo has podido, te sientes satisfecha cómo lo estás haciendo, cómo llegas a las personas ¿A través de la a pantalla? través de la pantalla? Bueno, realmente antes de que comenzara la pandemia yo atendía creo que 2 o 3 pacientes muy esporádicamente porque estaban en otros países, ¿sí? Cuando llega la pandemia, pues todo se requiere entonces de manera virtual, los pacientes aceptan y al comienzo un poco como con la sorpresa de cómo iba a resultar, pero también pensando en la necesidad del momento y pues es mejor acompañarlos así porque además me di cuenta que la demanda fue mayor, ¿sí? Entonces, la demanda aumentó, yo sentí que había una necesidad de acompañar, aunque fuera a través de este medio. Lo empecé a hacer y me parece que ha salido todo bien, todo muy bien. Cuando ya luego del confinamiento podíamos volver a vernos presencialmente, muy pocos pacientes han querido regresar a la presencialidad. Muy pocos. ¡Qué locura! Interesante. Sí, muy poco. De todas maneras, también quiero decirles que hay pacientes que solamente los atiendo si son presenciales. Ejemplo, ciertos adolescentes o ejemplo, personas con depresión, personas con un trastorno de personalidad, dependiendo del diagnóstico también que el paciente tenga, doy la atención virtual o le explico porque realmente no es conveniente. Claro. Claro que sí. Sí, me acuerdo, sí, pues en niños me imagino que también es muy difícil, aparte que ya pasan demasiadas horas frente a la pantalla, es mejor. Pero qué rico, ¿no? Qué rico que se haya podido implementar esto, que podamos estar teniendo eso de manera virtual, de tantas personas tener acceso a ti y poder seguir implementando esa manera tan hermosa de tu trabajo, de tu atención y servicio
a personas que estén por acá o en cualquier otro lado del mundo. Claro, y romper paradigmas, ¿no? Porque yo le hacía la pregunta a Janet, porque sé que en el camino antroposófico las pantallas y la tecnología y todo eso no se implementa mucho. Romper esos paradigmas rígidos también es muy importante para uno y para todos, ¿no? Para el que da y el que recibe. Entonces, esto son los tiempos en los que vivimos y podemos elegir hacerlo y de qué manera hacerlo. Y por eso nosotros también podemos beneficiarnos. Sí. Sí, sí, es cierto. No. ¿Hay algo más, Janet, que quieras agregar que las personas puedan saber de ti, necesiten saber de ti, de tu camino, de lo que has elegido y de lo que tú ofreces, que quizás no hayamos abarcado? Pues creo que hemos tocado temas, yo creo que bastante, digamos, importantes para mí en lo que hago. Realmente creo en que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de sanar, ¿sí? Y lo que yo quizás quisiera decir es posible que tú no sientas la empatía o con ese profesional o con esa terapia, pero busca otro. Busca otra terapia, busca otro profesional, pero no desistas de tu camino de sanación, de hacer un proceso de desarrollo interior o de buscar un crecimiento a nivel espiritual, ¿sí? De fortalecerte espiritualmente, porque quizás no se dio la suficiente empatía con el lugar, con la terapia, con el profesional donde llegaste. Yo creo que hay tantos otros que pueden ayudarte y saber que no estamos solos. No estamos solos en este camino. Siempre va a haber alguien que te va a dar la mano, que te puede acompañar, pero es que también es necesario que pidamos en ciertos momentos de nuestra vida pedir ayuda. Sí, y a veces no encontrar esa empatía es la excusa perfecta para no comprometernos con el camino y ahí es ser un poco más honestos con nosotros mismos y decir, no va a ser la primera, probablemente como las cosas buenas siempre se hacen esperar y hay que buscarlas bien, pero esa honestidad con uno mismo, sinceridad y lograr encontrarlo, ¿no? Hay tantas opciones ahorita también que vale la pena la chance, qué rico. Voy a tomarme eso como el tip de Janet para todos en su camino, Sí. en vez de hacer el cierre como lo hacemos normalmente. Muy importante, sobre todo una profesional como tú, sabiendo lo que has visto en tu camino y la importancia de ese acompañamiento. Solo les podemos recomendar con todo el corazón y todo el alma un acompañamiento con Janet, descubrir y llevarlo por otra manera, por otro camino y sumergirse en esa historia nuestra que trae tantas riquezas también junto con tanto dolor probablemente, pero poder ir desatando esas capas. Lo puedo decir de primera mano, así con toda la recomendación del mundo. Te quiero agradecer también ahora públicamente por tu acompañamiento en este más de un año, creo ya, mucho más de un año que estamos juntas, por esa paciencia amorosa, por esa escucha tan consciente, por siempre, a pesar de pensar que entrar en la consulta y decir esto no tiene solución, poder cerrar la consulta y decir, wow, estoy agradecida por la situación, experiencia que acabo de vivir, qué rico que tenga la oportunidad de pasar por esto y agradecer el dolor que estaba sintiendo, porque con esa parte amorosa tuya justamente me cambias de perspectiva y me hacías ver, y me sigues haciendo ver todo desde ese lugar que te representa a ti, que también lo escuché desde un momento de Eduard, que es amor puro, coherencia pura, y se nota el trabajo que vienes haciendo y sigues haciendo en ti, y es admirable. Te admiramos mucho, mucho por eso, y Ay, ya no te estoy retirando. Pero mira, yo también, aparte de que... ¿Cómo me defiendo de todo esto? No, pero tener esta situación, Janet, ¿no? Me uno a ese agradecimiento, a esta gracia y ver aquí las 3 generaciones presentes, ¿no? Del fruto de todo este camino y poder compartirlo contigo también. Resalto también el rol como madre,
como acompañante con tanta sensibilidad materna, también eso es muy importante y ahora poder tener esto aquí, queda grabado el testimonio de las 3 generaciones, 4 con mi madre, ¿no? Participando en un proceso de compromiso y de crecimiento de por vida y tú ser ahora nuestra familia espiritual en esto. Gracias también. Gracias también a ustedes, porque hace poco creo que le dije a Maya o a Nanda o a las dos que es admirable también la gratitud que ustedes sienten hacia su terapeuta, ¿sí? Y eso también es muy satisfactorio porque uno siempre está recibiendo, digamos, como a los pacientes en esos momentos más difíciles de su vida, ¿sí? En esos dolores más profundos de su vida, pero ha sido muy lindo el regalo que ustedes me han permitido a mí también vivir y es poder seguir haciendo parte y seguir vivenciando con ustedes también todas las alegrías que también llegan, ¿sí? Todas las bendiciones que han llegado a la vida de ustedes. Entonces también me siento muy agradecida de que a través de ustedes yo también puedo crecer cada día, ¿sí? Puedo reconocerme cada día, voy, busco cómo más puedo acompañar, agradecida con Edward, que fue la persona que fue el puente para que pudiéramos entonces encontrarnos, así es que con todo el amor, acá estoy para ustedes y para las personas, obviamente, que así lo necesiten. De todas maneras, y lo único que falta es que te vengas acá a Perú, nos vayamos allá, hagamos ese abrazo que tanto nos queremos dar hace tanto tiempo y seguir haciendo que este vínculo tan hermoso crezca en todas las direcciones, como terapeuta, como amigos, como familia espiritual, como todas los diferentes niveles que sabemos que existen. Te agradecemos, te deseamos lo mejor del mundo, todos los abrazos y besos hasta Colombia. Así es. Y gracias. Gracias para ustedes también. Besitos. Y por acá las espero en Colombia. Son muy bienvenidas. Hasta pronto. Chao, chao.